Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Dentro de una investigación previa abierta en su contra por supuesto delito de instigación durante los días de protesta social de octubre de 2019 en Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles, la asambleísta Gabriela Rivadeneira fue convocada para este jueves 17 de diciembre a rendir versión en la Fiscalía de México, país donde está asilada desde enero, que acogió el pedido de asistencia penal internacional de la Fiscalía de Ecuador. Según Gabriel Rivera, defensor de Rivadeneira, este pedido lo único que refleja es la mala utilización del sistema judicial para perseguir a opositores. Recalcó que, a pesar de esta judicialización de la política, su defendida asistirá a la Fiscalía en México. Siete de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Saludamos a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Como escuchamos en la introducción, usted está lista para acudir hoy a esta diligencia judicial que se enmarca en las investigaciones para esclarecer los sucesos de octubre de 2019. Según su abogado, esto se trata de una persecución política. ¿Cuál es su criterio y qué es lo que va a decir hoy en la Fiscalía y en México? Un saludo muy especial, Alexis, Yesenia, a todos los radioescuchas y seguidores de Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones. Bueno, primero un abrazo muy grande a la prefecta de la provincia de Pichincha. Hemos visto el anuncio justamente en el sentido de que ha dado positivo en el COVID y le enviamos toda la energía y la confianza de que va a salir adelante de este proceso tan complejo que ha golpeado a la mayoría de familias ecuatorianas. Nos solidarizamos también. Y en efecto, bueno, yo estoy en México en mi condición de asilada política desde enero del año 2020. Justamente la condición de asilo político protege sobre estas intentas y montajes judiciales que, digamos, obstaculizan una defensa en derecho y sobre todo este continuar o es dar seguimiento sistemático a este montaje o a estos permanentes shows judiciales con los que tratan de poner cortinas de humo para debatir lo que realmente está pasando en el país. Y en efecto he sido convocada, hoy asistiré a la Fiscalía Mexicana, me presentaré por una convocatoria en cooperación asistida con la Fiscalía Ecuatoriana, en la que se me indica que estoy siendo investigada por el delito de instigación. Hoy en realidad también conoceré cuáles son los detalles de esa investigación, puesto que en la convocatoria no se me adjuntó ningún archivo, ningún expediente del caso. Sin embargo, esto demuestra que nuevamente hay una contradicción entre los voceros del gobierno, que siempre dijeron que no había razón para que salgamos del país, para que tengamos o busquemos protección diplomática. Sin embargo, este es un caso más que demuestra que en efecto la judicialización política no para en el Ecuador y que este es un caso y es un delito de característica política. Así que esta al mediodía, digamos, estaré en la Fiscalía Mexicana. Gabriel, buenos días, un gusto como siempre poder conversar con usted y saludarle a los tiempos además. ¿Cuál es el motivo, la prueba? ¿Cuál es el elemento que utiliza la justicia ecuatoriana para acusarle a usted de instigación? ¿Qué fue lo que hizo usted en octubre del 2019 que le hace pensar a la Fiscalía de Ecuador? Aunque para ellos es suficiente un tuit, un posteo en redes, lo que sea, pero ¿qué es lo que utilizan ellos como prueba para acusarle a usted de instigación? Alexis, mi abogado, el doctor Gabriel Rivera, que acudió justamente a Fiscalía, pudo obtener la información, digamos, no formal, esa se me la dará el día de hoy, pero el contexto es justamente una denuncia puesta a partir de la rueda de prensa que dimos en la Asamblea Nacional, en la cual yo opté como vocera de la bancada de la Revolución Ciudadana, pidiendo en la Asamblea Nacional se sesione y se convoque al Pleno de la Asamblea, es decir, estaba en mis competencias y ejerciendo mi competencia de asambleísta, lo que eso significa tener también inmunidad parlamentaria, para exigir que la Asamblea Nacional sesione y analice lo que empezaba
con el paro de los transportistas y que se anunciaba se iba a profundizar. Si la Asamblea Nacional, Alexis, y el presidente César Litardo hubiera accedido o aceptado convocar al Pleno de la Asamblea Nacional, debatir el inicio de la conmoción interna que se estaba suscitando en esos momentos, productos de la aplicación de políticas neoliberales del presidente Moreno, seguramente la situación hubiera sido diferente, se hubiera evitado los 11 asesinatos, los 14 personas que perdieron un ojo, los 1.300 detenciones arbitrarias, y lo decimos con absoluta claridad, arbitrarias. Ya los jueces penales los jueces en materia penal ecuatorianos han determinado que un poco más ya de 800 detenciones fueron en efecto arbitrarias, y muchas de esas con denuncias de tortura. Es decir, hubiéramos evitado realmente que octubre del 2019 sufran los manifestantes en contra de estas políticas neoliberales. Sin embargo, lo que hizo fue cerrar la asamblea y mandar a la asamblea de vacaciones y cercarla como parece que ya es de costumbre. La cercaron como la cercaron el día del juicio político a la ministra Romo, una de las causantes de la gran represión de octubre del 2019, cuando se demostró que usó bombas lacrimógenas y que eso causó de manera inmediata o perjudicó, digamos, la salud de los manifestantes, y mucho más allá de eso, la criminalidad que se dio justamente en octubre del 2019. Entonces, invocar la Constitución, el artículo 130, pedir en la Asamblea Nacional los asambleístas ejerzamos nuestra competencia, pues ahora resulta que es materia de investigación. Esas son las inconsistencias que encontramos en el sistema judicial ecuatoriano, porque como yo digo, un denunciante puede poner lo que le apetezca, es decir, un denunciante puede denunciar lo que quiera, pero la autoridad competente es la que está llamada a dirimir si es o no característica para iniciar un proceso judicial. Pero es claro, insisto, que esto va más allá de la legalidad, esto es un tema político, por lo tanto, conscientes de eso, vamos a toparlo y a tratarlo desde la cancha política. Gabriela, ¿desde qué punto calificar el hecho de que usted haya pedido que se convoque a la asamblea, que se reúne el pleno, que se pronuncien sobre una situación de conmoción que estaba viviendo el país como una instigación? En el marco de ese llamado, usted a lo mejor dijo que se reúna la asamblea para destituir al presidente, iniciarle un proceso al presidente o algo que le provoque una amenaza, ¿o no? Bueno, en efecto, eso es lo que dice el artículo 130, que es competencia de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros ya veníamos denunciando, porque además recordar a todos los seguidores de esta entrevista y del medio de comunicación, recordar que nosotros como organización política fuimos la única organización política que durante los 3 años y medio hemos venido denunciando las irregularidades y las políticas en contra del pueblo ecuatoriano, y justamente lo hacemos desde el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Lo que hicimos es lo que hicieron muchísimos actores políticos. Pedir que se evalúe además públicamente. No lo hemos hecho, además que es una denuncia bastante maliciosa, y a propósito de esto, es una denuncia maliciosa, temeraria, porque en efecto lo que aseguran es que nosotros promovimos la conmoción social, y en ese sentido aclarar, la conmoción social se promovió a causa de las malas decisiones y de las políticas implementadas por el gobierno de turno, que generó en el sector transportista, de los estudiantes, de las mujeres, de pueblos y nacionalidades, la reacción social y política. En eso, digamos, tenemos que ver cuando además la dirigencia de la Revolución Ciudadana, y en ese sentido también los compañeros que están siendo procesados por el delito de rebelión, como Paola, Virgilio, Cristian, tanto estos delitos políticos se originan alrededor de este framing mediático de generar que fue el correísmo el que quiso causar un golpe de Estado, lo cual está totalmente alejado de la verdad y de la realidad, ya que fuimos nosotros los que decidimos quedarnos en nuestras casas los días de la protesta, porque era una protesta ciudadana, era una protesta que se generó ya desde las organizaciones sociales, donde no hubo partidos políticos y no participó como organización política la Revolución Ciudadana, de tal manera que los argumentos son vastos y suficientes para demostrar que los delitos políticos en el Ecuador son parte justamente del sistema de persecución y del lawfare implementado en toda la región, más no temas puntuales que pudieron haber afectado en ese momento el tema de la estabilidad nacional y del propio gobierno. Está clarísimo lo que dice el artículo 130 de la Constitución, ¿no? Que habla de los casos en los que la Asamblea Nacional podría destituir al presidente o presidenta de la República. Ustedes buscaban una salida constitucional a la gravísima crisis interna que vivía el país en esos días. Y yo quisiera ahí preguntarle, digamos, algo relacionado con la intimidad parlamentaria
de aquellos días? Porque si bien ustedes como organización política no estaban liderando las protestas en las calles, sí había organizaciones sociales más vinculadas quizás a otras, ¿no? A otros movimientos y partidos que eran quienes lideraban la protesta. Me refiero al movimiento indígena, que tienen su brazo político en Pachacutic. ¿Qué pasaba con la bancada de Pachacutic en esos días en la Asamblea Nacional? Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de dialogar con los representantes de esa bancada y qué les decían a ustedes, cuál era, digamos, la sintonía que ellos tenían con lo que estaba sucediendo en las calles con respecto al trabajo que debía hacer la Asamblea en ese momento. Ninguno. Insisto, la Asamblea Nacional se cerró. Parece, tal como lo va a hacer estos días en los que la Asamblea tendría la responsabilidad de evaluar el plan del cumplimiento de gobierno, qué es lo que está pasando en la situación económica, en la profunda crisis económica que está viviendo el pueblo ecuatoriano. En vez de estar debatiendo los temas sustanciales realmente que le competen al pueblo ecuatoriano, salvo, y aquí tengo que hablar con absoluta justicia, salvo las y los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana que han estado planteando de manera permanente que la Asamblea trate los temas económicos, los temas del sistema de salud, los temas del sistema de educación, etcétera. Todos las demás organizaciones políticas que forman parte de la Asamblea Nacional siguen este postulado que plantea el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que es mejor hacerse un lado de los problemas reales del país y por lo tanto un receso legislativo en pleno momento en el que el país necesita un accionar inmediato por parte del legislativo. Pero esa ausencia del legislativo ya la califica la propia ciudadanía cuando la califica en una de las instituciones con peor credibilidad y yo lo siento porque soy legisladora, soy miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero además estamos absolutamente conscientes de que cuando se hace un trabajo, pues la ciudadanía lo evidencia. Alexis, vale el paréntesis aquí, yo presidí la Asamblea Nacional del 2013 al 2017, 4 años. Nosotros terminamos la gestión después de que nos dieron muy duro los medios de comunicación por las medidas que tomamos, por las reformas, por el Código Orgánico Penal, por el Código Financiero, por la Ley de Comunicación, por la Ley de Tierras, es decir, por las más de 70 leyes que aprobamos en 4 años. Terminamos nuestro periodo de gestión con un poco más del 40% de credibilidad. Hoy la Asamblea Nacional no supera ni el 8% de credibilidad. Ese es el golpe a la institucionalidad del Estado. De tal manera que nosotros lo que tenemos que tener absoluta conciencia es que la Asamblea Nacional, como ninguna institución del Estado, puede cerrarse al clamor ciudadano de poder realmente reinstitucionalizar al país y volver con planificación a escuchar las prioridades de la gente. No podemos seguir a espaldas de la crisis económica y la crisis sanitaria generada y profundizada por este gobierno. Por lo tanto, también alertamos y hemos alertado tanto a nivel nacional como a nivel internacional que todos estos intentos, estas cortinas de humo, esto que se lanza en la pelota desde el CNE al TCE, de que ahora la fiscal entre en juego también, promoviendo justamente una inestabilidad en pleno proceso electoral para tratar de aplazar el calendario electoral y también para torpedear el proceso electoral, porque el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es el binomio presentado por Centro Democrático, lista 1 de la Revolución Ciudadana, es justamente el que está encabezando todas las intenciones de voto y eso les tiene muy preocupados y ahora quieren jugar a cambiar las normas del juego en pleno proceso electoral, lo que también atenta a la transparencia del mismo proceso electoral. Por lo tanto, esto está directamente conectado. No podemos seguir esperando que el pueblo vaya a las urnas a decidir un futuro inmediato que tiene que ser transformado y eso es el 7 de febrero del 2021, donde tenemos la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente en las urnas y pueda elegir el destino del país, pero principalmente podamos convocar a una gran mesa nacional para la salida de la crisis económica, la reactivación económica y la protección de la vida de la gente. No podemos seguir a espaldas de la gente y eso también tiene que entender la Asamblea Nacional. Gabriel, usted dice relacionado, que todo está conectado. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahora lo que estamos viendo, Yesenia y Alexis, es lo que hemos vivido durante estos 3 años. Cortinas de humo en shows judiciales, en plenos momentos de crisis políticas. Hoy el gobierno tiene menos del 7% de credibilidad. Eso lo que hace es ponerle en un hilo. Faltan muy pocos meses para que este gobierno salga de Carondelet y lo que están haciendo es auspiciando candidaturas con los aliados de la derecha ecuatoriana y en ese sentido también hay que ver en el análisis electoral qué es lo que está pasando. Miren, de 18 binomios presidenciales, son 3 los que están en la discusión política. El que encabeza todas las listas y la preferencia electoral, que es el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, el binomio
binomios presentados por las derechas ecuatorianas, como es el binomio de Yacu Pérez y el binomio de Guillermo Lasso. En este sentido, veamos los indicadores y las encuestas. La candidatura de Guillermo Lasso, que es el representante de la banca privada, prácticamente está estancada y con tendencia a la baja, es decir, la derecha tiene ahí una seria preocupación porque su representante ya no está directamente en la disputa para conseguir un triunfo electoral. Y también el candidato de la derecha, Yacu Pérez, que es un candidato que tampoco está subiendo en los indicadores o en las cifras electorales. De tal manera que ahora quieren jugar a poner a un cuarto contendor que pueda entrar a esa disputa. Y para que entre, están manipulando las normativas electorales y jugando también a estas decisiones en las que el CNE y el TCE prácticamente están en una disputa de saber cuál es la entidad definitiva para poder canalizar estas aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la semana anterior, después de 3 meses de demostrar que estábamos en lo cierto, se logra inscribir la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Ahora ya no apelan a la candidatura, ahora apelan a la alianza política que está presentando la candidatura, pero a la par también están en la discusión si entra o no al ruedo Noboa, que Noboa es prácticamente quien aniquilaría las posibilidades de las candidaturas de la derecha y entra a la disputa electoral. Entonces, estamos ¿qué? A pocos días, pero a pocos días, ya no son meses, a pocos días del inicio formal de la campaña electoral para la presidencial y la parlamentaria del 2021, y seguimos con una inestabilidad y con la incertidumbre del sistema electoral. Por lo tanto, esto realmente tiene que ponerse un alto. Nos asombra que tanto los partidos políticos ecuatorianos, porque este ya no es un tema del correísmo y esto es un tema de la democracia del país, de la participación de los partidos políticos. Todos los partidos y esos 18 binomios deberían en este momento estar exigiendo que ya pues se cierre prácticamente la cancha de juego y se permita entrar a un juego limpio para demostrar sobre todo y proponer ante la gente, ante el pueblo ecuatoriano, cuál es el plan de gobierno. Y en eso también hay una seria debilidad, porque los únicos que hemos presentado un plan de gobierno sostenido y que lo estamos construyendo con la gente a través del Wikiplan es justamente el binomio de la lista 1, el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Hay una suerte, Gabriela, Licenia y amigos, una suerte cómplice, no solo de las candidaturas, en este caso presidenciales, sino de los actores políticos en general, de quienes pretenden participar en este proceso, para la Asamblea o al Parlamento andino, pero también de los medios de comunicación, ¿no? De esos medios de comunicación que durante 10 años pretendían dar lecciones de lo que era la democracia y que hablaban del discurso único, del partido único, del gobierno, del gobernante controlador, hegemónico, etcétera, etcétera, que ahora hacen mutis por el foro con respecto de lo que está sucediendo alrededor de toda la organización del proceso electoral. Y yo quería preguntarle ahí 2 cosas, Gabriela. Usted decía hace un momento el timing político siempre es importante. Y ahora, ¿por qué reviven el tema de lo de octubre, llamándola a usted a dar declaraciones en la Fiscalía de México, por un lado, tomando en cuenta el rol que usted desempeña dentro de la organización política? Y lo otro es, ¿usted cree que hay intenciones reales de suspender, no hablo de aplazar, de suspender las elecciones? ¿Y cuáles serían los intereses que están detrás de eso? No sé si suspender sea lo propio, Alexis, pero sí el tema de torpedear, es decir, de llegar a pescar a río revuelto entre tanta confusión que se está generando en el proceso electoral. Y eso es, insisto, es preocupante porque además está muy fresco un ejemplo regional que pasó justamente en este tema y es justamente el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia se efectuó un golpe militar el día en que se proclaman los resultados electorales a favor de la fuerza política de Evo Morales, y eso propone a un año de un gobierno de facto dictatorial hasta que se vuelve a ir a las urnas y se vuelve a elegir el binomio que en efecto, o la fuerza política que en efecto había ganado un año antes. Este sinsabor que nos deja la falta de respeto a la democracia en la región es lo que nos hace pensar que también hay escenarios muy frescos que en Ecuador pueden significar una alerta dentro del proceso electoral. Una cosa es
tener transparencia en el proceso electoral, cumplir con las normas electorales de parte y parte, desde los partidos políticos y también de los órganos electorales, pero además también es el tema de garantizar que la elección sea transparente y que en efecto se llegue a cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Eso, por un lado, sí hemos puesto como alerta en los organismos internacionales porque nos parece que tiene que ser un tema observado en el Ecuador en estos momentos. Y por otro lado, pues sí, o sea, ya parece que nos estamos acostumbrando a la normalidad o cotidianidad de lo que significan estas noticias, porque además son primeras planas, ¿no? Yo digo, es un proceso que además lleva un año desde que se puso esta supuesta denuncia en mi contra y en contra de otros compañeros y compañeras. Soy convocada como parte investigada en este proceso de instigación, en un proceso de determinaciones políticas, pero que además va de la mano con los procesos judiciales de actos políticos o de delitos políticos en los que estamos involucrados los correístas. Caso rebelión, caso instigación, el famoso influjo psíquico con el que proscribían a Rafael Correa, todas estas apelaciones recurrentes al sistema electoral para evitar que se inscriba el binomio de la esperanza. Entonces ya deja de ser casualidades y pasa a ser parte justamente de una agenda sistemática. Gabriela, usted como expresidenta de la Asamblea Nacional, ¿cómo evalúa el trabajo? Usted ya lo dijo, es evidente el nivel de credibilidad y de aceptación que tiene la Asamblea, pero no se ha diferenciado, excepto el anterior, los niveles de la Asamblea o del Congreso, como lo conocíamos antes, nunca han sido muy altos, que digamos, pero en esta administración del señor Litardo, que llegó a ese puesto, ya sabemos, a través de un acuerdo político entre varias organizaciones en la Asamblea Nacional, ¿cómo evalúa usted la labor que ha desempeñado la Asamblea en su conjunto y también del presidente Litardo? Mire, el presidente Litardo desde el inicio sabíamos que estaba ahí exactamente para proteger los intereses del gobierno de Moreno, de sus voceros y de sus aliados políticos, ¿no? Las mayorías móviles han hecho muchísimo daño al país, desde aprobar leyes absolutamente absurdas como la ley humanitaria que golpeó fuertemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano, que a causa de esa ley se dejó en indefensión a las y los trabajadores de la patria. Hoy tenemos más de 1 millón de desempleos generados en este año. No estamos hablando del número de desempleos en general en el país, pero este año se generó 1 millón de desempleos que se suma a la tasa de desempleos y que promueve además una profundización de la pobreza en el Ecuador, cuando gran parte de la clase media ha tenido que retroceder a estados de pobreza justamente por la inestabilidad económica del país. Entonces hay decisiones que han afectado de manera directa a la mayoría del pueblo ecuatoriano y que parece además que ya ahora pasan por desapercibido. Yo insisto, lamento esto como legisladora y como además de haber pasado en esa instancia de administración también y de conducción de la Asamblea Nacional, porque definitivamente puedes hacer un trabajo diferente cuando tienes una conciencia diferente del momento y del país. Pero no quiero caer en comparativos, sino más bien en un análisis y en un llamado emergente. Estamos a pocos meses de terminar estos periodos tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Vamos a tener nuevas autoridades electas. Esperamos realmente que una nueva mayoría parlamentaria permita realmente la reinstitucionalización del país y traer nuevamente a la Constitución a la vida. Parece que hemos dejado la Constitución guardada en el cajón del escritorio de la presidencia de la Asamblea Nacional hasta nueva orden. Y la nueva orden tiene que ser la orden del pueblo ecuatoriano de transformar la realidad y la responsabilidad de las autoridades en el Ecuador. De tal manera que, como lo ha dicho Andrés Arauz, vamos a ir a un proceso reconstituyente después de todo lo que hemos vivido, y eso también la Constitución lo especifica a través de consulta, plebiscito, enmienda, de una propia Asamblea Constituyente, de cualquier mecanismo que sea necesario, que el pueblo ecuatoriano lo acompañe justamente para permitir que el país retome. Priorización de obra pública, inversión social e inversión en infraestructura, porque eso genera dinámica económica, que la Asamblea Nacional pueda legislar para incentivar el retorno de capitales. Miren, aquí se ha jugado con muchísima campaña sucia en contra del candidato, y una de esas principalmente es el tema de que supuestamente Andrés Arauz va a desdolarizar el país.
¿Quién está desdolarizando el país? Son las élites económicas, la banca privada, los representantes de la banca, los que tienen offshore, los que tienen dineros en paraísos fiscales, porque mientras más sale capitales del Ecuador, se pone más en riesgo la economía ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo ha dicho Andrés, para proteger la dolarización tenemos que tener dólares en el Ecuador. Por lo tanto, la Asamblea Nacional debería estar viendo ya cuál va a ser el mecanismo para motivar e incentivar el retorno de capitales. Esos son los temas que deberíamos estar debatiendo y, por supuesto, regresar y esperemos que llegue mediados del año 2021 para que se venza ese veto total que pusieron al Código de Salud y realmente podamos garantizar un sistema integral de salud que permita que no solamente sea el tema de la vacuna lo que entra en discusión del sistema de salud en este momento, la vacuna contra el COVID, sino realmente un sistema que garantice la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas después de los dolorosos momentos que hemos pasado en este año producto del virus. Entonces, hay muchos temas que tratar, no hay tiempo que perder y desde el día 1, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que ponerse a trabajar a 1000 para poder detener la caída al barranco, que es lo que estamos teniendo en este momento como Ecuador y que las cifras son realmente lamentables. Gabriela, hay una frase que reiteradamente la publica Rafael Correa en sus redes sociales y que la menciona en sus entrevistas, que es la de sin odio pero con memoria. ¿Qué es lo que debe suceder en la nueva asamblea en lo que respecta a fiscalización con respecto de los actos tanto del gobierno de Moreno como también de las instituciones que están sujetas a la fiscalización y al control político? Y yo ahí quiero también que usted, brevemente también, porque ya se nos va terminando el tiempo, nos dé su comentario de lo que ha sido la herencia que le dejó el trujillato al país. Uno de los grandes responsables, además de Moreno, del desastre que estamos viviendo a todo nivel y ahora más relacionado con lo electoral, es precisamente Julio César Trujillo y todos quienes le acompañaron en el Consejo de Participación, porque no hay que olvidarse que los actuales consejeros electorales fueron elegidos por Trujillo, por Mendoza, por Macas, Hernández, Zavala, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la próxima asamblea y qué es lo que deberíamos hacer los ecuatorianos también para exigir que se retorne, que se retome el camino de la institucionalización que le han vuelto trizas en estos 3 años y medio? Sí, y yo creo que esto pasa a los libros de estudio de todos los que estudian tanto constitucionalismo como también de las ciencias políticas. Y me refiero a que cómo es posible que el trujillato haya prácticamente borrado la institucionalidad y se haya declarado jefe supremo por sobre la propia Constitución. Es un tema de análisis, lo digo, porque además los precedentes que eso deja en los momentos y en el accionar de la política pública en el Ecuador han sido nefastos. No solamente un consejo que fue el trujillato puesto a dedo por el presidente Moreno, que fue lo que nosotros alertamos en la consulta popular, el trujillato puesto a dedo que a su vez puso a dedo a otras autoridades que prácticamente lo que han hecho es ese proceso. Cuando nosotros decimos desinstitucionalizar, no es solamente afectar la institución, sino que se afecta con eso a todo el pueblo ecuatoriano, porque entonces deja en indefensión frente a la necesidad de reivindicar y garantizar derechos sociales y además paraliza el sector público, que es lo que ha pasado en estos 3 años. Tenemos un sistema público paralizado y a la baja, y en ese sentido ahora no hay ninguna autoridad de control que pueda observar esto, salvo, y aquí haciendo una referencia, salvo el defensor del pueblo. Nadie ha dicho nada de la vulneración y la violación de derechos en el Ecuador, desde la institucionalidad. Por lo tanto, hay que trabajar. Y insisto, Alexis, no hay que inventarnos el agua tibia. La Constitución de Montecristi establece los mecanismos para reinstitucionalizar, establece la amplia participación ciudadana, el control social frente a las autoridades y a las instituciones de control del Estado, de tal manera que tampoco tenemos que inventar el agua tibia. Mira, hay una frase que es maravillosa, que dice, vamos a volver y vamos a ser mejores. Y en ese sentido, el pueblo ecuatoriano debe tener la certeza de que lo que hicimos bien, vamos a reivindicarlo y vamos a mejorar lo que no funcionó y vamos a hacer bien lo que no funcionó para ganarle tiempo al tiempo y sabemos cómo hacerlo. En ese sentido, Andrés Arauz, siendo parte del gobierno que hizo las transformaciones fundamentales en el Ecuador, es quien tiene la capacidad, el conocimiento y el equipo necesario para volver a reinstitucionalizar el país. Entonces aquí no hay que inventar, no hay que improvisar, no queremos improvisaciones, no queremos
que el país siga siendo realmente un feudo de terratenientes de las élites económicas. No, tiene que ser realmente un país para la gente, y en ese sentido, pues esperamos con ansias que llegue realmente ese 7 de febrero del 2021 y que podamos realmente trastocar las fibras más sensibles del Estado ecuatoriano para que atienda a la gran mayoría de la población. Así que, bueno, muchas gracias, Alexis y Yesenia, por este espacio, realmente a las órdenes siempre, y bueno, con confianza vamos realmente a esperar ese triunfo, porque si acaso no estamos triunfalistas, estamos trabajando como nunca antes. Lo que está en juego realmente es la estabilidad de la patria. Así que un abrazo muy fuerte a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y bueno, con esperanza, con alegría, con optimismo frente a momentos tan duros. Y seguramente, como no nos vemos de aquí, bueno, que acabe el año y que iniciemos un año con muchísima energía, mucha conciencia, mucha madurez política y mucha certeza de que las cosas van a cambiar. Abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias, escuchamos y observamos a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, en diálogo nuestra emisión de noticias con Punto Noticias en su primera edición. Alexis, ahí la respuesta de los amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales a la interrogante que hicimos para este diálogo es contundente. ¿Considera que siguen las represalias del gobierno por las protestas de octubre de 2019? El 100% de las personas que se comunicaron dicen que sí. 8:10. Dale, avancemos. Tenemos la siguiente entrevista ya. Enseguida regresamos para conversar con Silka Sánchez, abogada y vocera del empresario Álvaro Noboa, que también aspira a llegar a la presidencia de la República en caso de le permitan participar en las elecciones. Ya volvemos.